Hola. En nombre de la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, en nombre de la Secretaría de Cultura de la ciudad de General Pico, en nombre del equipo de Sergio Castro, de Patagonia Rebelde, tengan todos muy buenas noches. Vamos a comenzar a transmitirles esta historia, esta obra que se llama Patagonia de Fuego y que es una manera de cantar contando o de contar cantando los sucesos de las huelgas patagónicas de los años 20. Es esta una de las páginas más trágicas de la historia argentina, donde fueron salvajemente asesinados más de 1.500 trabajadores rurales. Esta historia, que fue oculta durante muchos años por intereses que tienen que ver con la época de Irigoyen, y sin, por supuesto, pretender hacer una evaluación de la calidad del gobierno de Hipólito Yrigoyen, pero sí diciendo la verdad de lo que ocurrió en esa época, en ese entonces, por lo menos con esta tragedia, con esta historia. Allí fueron asesinados estos obreros que solamente pedían por un poco más de dignidad elemental de aquellos tiempos. Llámese agua para higienizarse, velas para alumbrarse y todas cosas que peticionaban más o menos por el estilo. Este extraordinario argentino, periodista, escritor, que es Osvaldo Bayer, fue quien investigó aquellos sucesos y con un rigor científico sacó a la luz lo que allí había ocurrido, y afortunadamente hoy esta historia, gracias a Osvaldo Bayer, es universalmente conocida. Después fueron ocurriendo y se fueron sucediendo una cantidad de episodios de reivindicación a los mártires de las huelgas patagónicas, y entre ellos un compositor, cantautor nuestro, cordobés, radicado en la provincia de Neuquén, en Plaza Huíncul, Cutralcó, compuso esta obra que hoy presentamos, que queremos que vean, pero esencialmente dejar el mensaje de la importancia de la memoria. Únicamente teniendo en cuenta el pasado podemos comprender el presente, y comprendiendo el presente, proyectarnos hacia el futuro. Un querido escritor, también víctima de la intolerancia, asesinado en otros años negros de la historia argentina, nos decía: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esto decía Rodolfo Wolf. Así que, en respeto a la memoria de personajes como Rodolfo Wolf, es que se presenta esta obra que Sergio Castro ha dado en llamar Patagonia de Fuego.
Hacia el año 1920, la Patagonia santacruceña era una tierra poblada por peones de distintas nacionalidades que se habían llegado a las desoladas distancias patagónicas en busca de trabajo, ya sea en los puertos, en los poblados o en el campo, y por poderosos latifundistas y comerciantes, en su mayoría extranjeros, que se van a convertir desde principios del siglo XX en los dueños de la riqueza del sur argentino. El mundo festeja el fin de la Primera Guerra, pero aquí baja el precio de la lana, se caen los salarios, aumentan los desocupados y un alarmante horizonte parece divisarse. Las huelgas patagónicas de los años 20, la Patagonia trágica de los años 20, entre olvidos y memorias, silencios y palabras, algo tenga quizás para enseñarnos. Viento del sur, que hable tu voz, que tu memoria vuele hasta el mar. Sé que te duele poder recordar lo que muy pocos quieren recordar. Sé que quisieras quitar de tu piel viejos odios que ayer viste derramar. Flameaste banderas de lucha y dolor, lloraste abrazado a tu tierra sin sol. Viento del sur, desnúdate aquí y deja soltar tu memoria al país. Vamos a aprender desde el corazón algunas lecciones para amar la paz, para amar la paz, para amar la paz.
la noche del 19 de octubre de 1920, el gobernador interino de Santa Cruz, Correa Falcón, ordena el allanamiento y detención de todos los obreros reunidos en asamblea en la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Antonio Soto, Martínez, Ulacia, Fernández serán los dirigentes detenidos aquella noche. Inmediatamente, con su local clausurado y sus dirigentes presos, la Sociedad Obrera decreta un paro general en todo el territorio. Desde el río Santa Cruz al sur, columnas de peones marcharán hacia Río Gallegos. Exigen la inmediata libertad de los presos, mejoras en los salarios y condiciones de trabajo. La primera huelga patagónica ha comenzado. Bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Cuando la peonada anda a la intemperie y empieza a decir que el frío le duele, son los bandoleros, anarquistas, y enseguida viene la caballería. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda ensuciando con las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan, y salario que alcanza. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan, y salario que alcanza.
año 20 parecen una eternidad. Condiciones para solucionar el conflicto se rechazan por ambas partes. Las pérdidas por la huelga comienzan a sentirse. Los patrones piden a Buenos Aires que se refuercen las milicias y se sofoque a los rebeldes. El verano patagónico presagia un invierno duro. Enero de 1921, enviado desde el gobierno central en Buenos Aires, llega por primera vez a Santa Cruz el teniente coronel Héctor Benigno Varela. El 16 de febrero de 1921, con la mediación de Varela y del nuevo gobernador Issa, se levanta la primera huelga. Esta vez los patrones serán los que ceden. Es el triunfo de los huelguistas, pero también será el camino hacia la derrota.